Ayer se empezó a leer el texto de la historia de José y sus hermanos, los hijos de Jacob. Es una historia que ha fascinado siempre a todo el mundo, ¿no? Al punto que Hollywood hace años creó un musical basado precisamente en la historia de José. Se hizo muy famoso en aquel momento. Y leí una reflexión anoche que se las comparto. El dominico que escribió el texto decía que lo mismo que en la historia de José y sus hermanos, en la historia nuestra personal, de nuestras relaciones, de amigos, de amistad, de familia, él dice que se da el binomio de bondad y maldad, que en nuestras historias hay luz y tiniebla, pecado y gracia, y que esa realidad de que en el ser humano y en las relaciones humanas se mezcla bondad, maldad, luz, tinieblas, pecado y gracia es parte íntima de la realidad que somos los seres humanos. Somos una mezcla, un binomio de todas estas cosas. José ha sido vendido por sus propios hermanos a unos mercaderes. En esos hermanos había celos, egoísmos, y las miserias más grandes afloraron en el corazón de aquellos hermanos. Y él dice, y las miserias más grandes afloran en el corazón incluso de nuestras familias, de lo que amamos, y que forman parte de nuestras vidas, la propia familia. Y dice el dominico, ¿cuántas familias enemistadas y rotas por culpa de la herencia y la plata? José ha pasado el tiempo y en lugar de vengarse de sus hermanos de una forma sublime, los descoloca, los saca de sitio por completo, mostrándoles el perdón como la vía de la grandeza humana. José, esta es la parte más importante de este texto, José ha entrado en la dimensión del Dios creador, que actúa en la historia de la salvación. José ha entrado en la sabiduría de Dios. José es realmente grande. José ha entrado en la dimensión de Dios. José ha entrado en la sabiduría de Dios y José es realmente grande porque José pudo haberse vengado de sus hermanos. Los tenía en la palma de la mano. Y José, al ser un hombre de Dios, ha entrado en la dimensión de Dios y en la sabiduría de Dios. Eso lo hace grande y por lo tanto lo perdona. En mi caminar y en el de acompañar a tanta gente, para mí una de las grandes grandezas del corazón del ser humano es cuando es capaz de perdonar realmente. No me canso de decirlo. Podemos ser gente más religiosa del mundo, pero si el corazón tuyo y mío permanece atrapado en el resentimiento, no hemos entrado ni en la dimensión de Dios ni en la sabiduría de Dios. La grandeza de un discípulo de Cristo consiste en el momento en que es capaz de finalmente perdonar. En el perdón son dos gentes las que se liberan, el perdonado y el perdonante. Y quizás el más atrapado de los dos es el perdonante. Pedimos hoy a este patriarca sabio antiguo que nos enseñe a ser grandes, que nos enseñe a tener la capacidad profunda de entrar en la sabiduría y dimensión de Dios, porque Dios es perdón. Jesús siglos más tarde lo va a decir, lo leímos hace poquito en los evangelios. Perdona al que te ofende, haz el bien al que te hizo daño, bendice al que te maldice, porque es la única forma de ser hijos e hijas del Dios Padre Celestial, que hace brillar el sol, caer la lluvia sobre buenos y no buenos. Le pedimos eso hoy a José el patriarca, ser
grandes.